Bienvenidos a un nuevo episodio de En la carretera, el podcast donde recojo a un invitado y pasamos una hora hablando de su vida y de su relación con la carretera. Hoy sube al coche Alicia Sornosa, periodista, aventurera, escritora y motoviajera. En 2013 se convirtió en la primera mujer hispanohablante en dar la vuelta al mundo en moto en solitario. Ha recorrido más de 170.000 kilómetros, atravesado desiertos, selvas y fronteras imposibles, y en cada trayecto ha encontrado algo que contar. Ha trabajado en televisión, radio y revistas, ha escrito libros, ha dado charlas TED y ha recibido premios de instituciones como la Sociedad Geográfica Española. Pero más allá de los logros, lo que define a Alicia es su curiosidad, su empatía y su compromiso con las personas y el planeta. Hoy hablaremos de motos, de viajes, de causas solidarias y de todo lo que se aprende cuando el mapa ya no tiene líneas rectas. Mientras llego, me presento. Soy Álvaro Prieto, CEO de Bip & Drive. En Bip & Drive tramitamos el pago telemático en los peajes de carretera. Adquiriendo el dispositivo y llevándolo dentro de tu vehículo, puedes pasar por la vía que esté identificada con el símbolo de la T sin parar en la cabina, sin necesidad de sacar la tarjeta ni de pagar en efectivo. Y desde la app controlarás el gasto y verás tus pagos. Ya veo ahí a Alicia. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, qué bonito, qué espacio! Bueno, No tengo cinturón, ¿eh? Que eso es importante. Bueno, Alicia, bienvenida a mi podcast. Estoy muy contento de que una viajera empedernida se dé cita en un podcast de viajes, al fin y al cabo. Qué bien, yo estoy muy contenta también de estar, además, qué comodidad y voy a disfrutar un poquito de Madrid. Claro, tú vete relajada. Vale. Y de hecho es un poco mi primera pregunta. A una conductora como tú, ¿le importa que la lleven de vez en cuando? A mí me gusta más conducir yo. Ajá. Me gusta más llevar el control, pero vamos, que si me llevas de paseo y puedo ir mirando cosas que cuando uno conduce pues no las ve, voy a disfrutarlo. Fenomenal. Me gusta también. Me alegro. Pues vamos a tratar de conducir de forma responsable mientras tenemos nuestra charla. Venga. Y quería empezar por tus inicios profesionales como periodista. Luego ya habrá tiempo de hablar de tus viajes. Pero ¿qué recuerdas de aquellos primeros años de periodista de motor? Pues recuerdo que fue muy duro porque trabajaba con mi padre. Ajá. Y me metía mucha caña. Pero fue muy divertido. Trabajé con él haciendo un programa de motor en la primera televisión local que hubo en España, que se llamaba Telemadroño. No sé si te suena o recuerdas ese nombre. Telemadroño, nada, Telemadroño, pero sí. me suena bien. Porque tu padre... Mi padre es periodista de motor y piloto. Eso te iba a decir, Sí. era piloto. Y luego trabajé para Televisión Española, para la 2, cuando se hacía el Campeonato de España de Rallys. Lo locutaba junto a otro compañero, Javier Arias, que también hacía esto. ¿Era en directo? No, era un falso directo. Era muy para divertido. darle emoción. Sí, pero estábamos viéndolo allí, íbamos con el cuentavueltas y contándolo como si sucediera en el momento. Era muy divertido, porque los rallies es muy difícil hacerlo en directo. Claro. A no ser que tengas 40 cámaras y un espacio de control enorme. Sí. Fíjate, lo de los rallies, me gusta que saques el tema. Yo soy asturiano, que llevo mucho tiempo aquí en Madrid y hay mucha cultura de rally en Asturias. Y me acuerdo de pequeño de ir con mi padre a ver tramos en directo del Rally Príncipe de Asturias. Había varios. Y creo que es un deporte espectacular de ver en directo, como pasan los coches, pero la tele no logra recoger eso, ¿no? ¿O qué piensas tú? No sé, yo creo que sí, que hay algunas imágenes tremendas de los coches saltando en una curva y sujetando y levantando tierra, pero desde luego que antes, en esta época de la que estamos hablando, que te podías quedar casi en el borde de la carretera, claro, a que te tirara a tierra el coche, era muy impresionante. Pues, ¿sabes que hice una vez la subida del Fito de copiloto? ¿Con un asturiano? No, con un local. Con un local, y me moría de miedo. Además iba así como muy metidita en el asiento de atrás. Los copilotos, ya sabes que poca carretera ven. Y entonces me decía, cántame, porque tenía que irle leyendo las notas. Curvas. Claro. Y de repente me miraba en mitad de una curva con un barranco, pero me decía, pasa 4 páginas. Porque iba muy lenta. Sí, me acuerdo de eso. Y luego seguí trabajando en rallies, trabajé para una cadena AXN, que hacía un programa que se llamaba AXN Rallies, que seguía el Mundial de Rallies, y yo seguía a Carlos Sainz, y también estuve trabajando un año
o 2 con ellos. ¿Y te movías por las diferentes pruebas? Y me movía por las diferentes pruebas. Qué buena experiencia. Wow, increíble, eso me lo pasé muy bien. Oye, ¿y cómo es esa vida? Porque al final es un poco diferente a la Fórmula 1, que parece como que tiene unos horarios más razonables. En el mundo del rally se empieza siempre súper pronto, ¿verdad? Nada que ver con la Fórmula 1. Cuéntanos un poco cómo es eso. Eran madrugones tremendos porque los coches salían a lo mejor a las 6 de la mañana, salía el primero y tú tenías que estar ahí. ¿Y luego, por qué se hace eso? ¿Por qué los rallies empiezan tan pronto? Bueno, porque no salen todos a la vez. O sea, la carrera no es una carrera que dure 1 hora y media. Ya. Tienen que salir de un sitio... Como una contrarreloj, en el fondo, ¿no? Sí, es una contrarreloj. Claro, salen de un sitio, tienen que llegar a otro y tienen que intentar hacerlo lo más rápido posible. Claro. Pero no pueden salir uno detrás de otro ni todos a la vez. Claro. Porque si no, podría haber muchos problemas y accidentes. Entonces van saliendo cada minuto y medio, cada 2 minutos, depende de la prueba, va saliendo uno. Entonces, claro, si hay 40 coches, pues imagínate... Hay que empezar pronto. 40 minutos, más cada 2 minutos cada uno, son 80 y se tarda, sí, es una mecánica totalmente diferente. Oye, ¿cómo es esa vida? Se empieza, ¿no? Por la mañana, pronto, los coches salen, terminan las pruebas. ¿Qué ocurre entre día y día? Porque ¿qué ocurre entre rato y rato? Por rato y rato, claro, porque al final son sitios, no sé, yo recuerdo, el rally de Finlandia, pues da la sensación de que se hace en un espacio lejos de la ciudad, remoto, donde casi como que estáis en, no sé si en tiendas de campaña o en... Es verdad, ¿no? se sale siempre de las ciudades, de los sitios donde la gente pueda acercarse a ver la salida, que también es espectacular, claro. Cómo sale el coche disparado, como le dicen 3, 2, 1 y sale pitando. Claro. Pero luego van hacia los tramos, entre cada tramo, que puede estar en medio de la nada, van por carretera normal. Y se va, y el se llaman enlaces. Y el coche no se mete en un camión, sino que... No, el coche va andando, además tiene que cumplir estrictamente las normas de circulación de ese tramo, que está abierto al público. Está abierto. Llevan unos controles, parecido a lo que llevamos para pasar los peajes. Qué bueno. Pues llevan un control que les va diciendo dónde está ese coche y a qué velocidad va. Y no pueden pasarse ninguna norma de circulación. Y si no, eso les impacta en el rally en sí. Sí, hasta echar de la competición si se han pasado. Y luego llegan al tramo, otra vez, que es otro trocito de carretera que está cortado al tráfico, donde tienen otra vez una salida 3, 2, 1. Y ahí sí se cronometra. Sí, y además tienen que entrar en su minuto. Si tú llegas más tarde del tiempo que tú... O sea, tú sales desde la ciudad y tienes 20 minutos. Sales en punto y tienes que llegar ahí 20. Si llegas antes, te tienes que esperar. Porque hasta ahí 20 no vas a poder salir al siguiente. Claro, y si llegas más tarde, penalizas. Sí. Entonces es todo tiene su guasa. Y no es como un circuito, que es un recorrido de 5 kilómetros seguidos. Claro. Esto va a trocitos y por eso se tarda tanto y por eso dura todo el día. Y como lo hagas muy mal y llegues muy tarde o tengas un problema en el tramo de enlace o te haya pasado algo, hayas pinchado, pues igual hasta llegas de noche. Claro, qué interesante. Y eso muchas veces el público no es consciente de ello. Sí. ¿Y qué historias, qué pequeñas historias encontraste siguiendo el Mundial de Rallys en esos lapsos de tiempo, ¿no? donde no parece que se haga mucho? Nos pasó de todo, pues desde cosas tontas como me hago pis, tenemos que parar aquí y por ejemplo, hablando del rally de Finlandia, ponerte a hacer pis así detrás de un arbustillo y que te abreen los mosquitos el culete, ya te estaban picando mientras hacías pis. Porque estás en medio del campo, naturaleza. Claro, tenías que ir de un tramo a otro ahí donde llegaras a pinchar una rueda y tener que montar ahí un jaleo con todo el coche de producción, las cámaras, para intentar llegar al otro lado, pedirle a otros compañeros que nos llevaran. No, han pasado muchas cosas. Pues que luego trabajé para Telemadrid presentando un programa que se llamaba Brick Motor, en el que explicaba a todo el mundo del motor, pues más que nada a las señoras, porque era un programa que se ponía los martes por la mañana. Y hacía cosas muy divertidas. A mí me lo pasé muy bien. De cómo funcionaba un coche, era más de seguridad vial. Sí, de cómo llevar las sillitas de los niños bien enganchadas, de qué tipos de coches hay dependiendo del maletero, cómo se ponen unas cadenas en invierno, cosas así prácticas cómo limpiar el coche, con qué productos por dentro, cómo sentarse correctamente al volante, cómo utilizar un ABS. Bueno, hacía un montón de cosas. Y hacía también entrevistas a muchos deportistas madrileños.
En relación a con el mundo, todo tenía que ver con el mundo, del motor. Después de todos estos años en la tele, en algún momento pues te planteas, en el fondo, hacer tu propio programa, o sea, digamos, convertirte en tu propio personaje, ¿no? Pero eso fue mucho después. Mira, en 2008 sí. Estamos en crisis. Yo trabajo además como freelance probando coches para otras revistas y para... lanzamientos y cosas de esas. Y llega un momento que, claro, todos los medios de comunicación, al haber recortes, pues a los freelance son a los primeros que nos dejan de llamar, lógicamente. Claro. Y empiezo a tener cada vez menos trabajo, se acaba el tema de la televisión y en 2011... yo me voy a vivir fuera de Madrid, me compro una moto para subir y bajar allí cerca del puerto de Galapagar. ¿Hasta entonces tu relación con la moto? Hasta entonces yo tenía una moto de 125 para moverme por Madrid. Y ya. Entonces cuando me voy a vivir fuera digo, ostras, es que yo necesito, o sea, en la carretera a Coruña en coche horrible y con una moto chiquitita de 125 pues como que te pasaban los autobuses por encima. Ya. Y entonces ahí me compro una moto de 2,5 y me saco el carné. Y unos años más tarde, ya en 2011, el carné, ya han pasado 2 años, ya tengo un carné más grande, me puedo comprar una moto de mayor cilindrada y entonces pienso en una moto que pueda llevar una maleta detrás, un top case, que no quede muy fea, porque a mí me gustaba mucho la Ducati Monster, pero eso no le podía poner detrás ese maletero, quedaba horrorosa, y ya sabes que las mujeres somos así muy de estética. Y entonces, los hombres también. Sí, bueno, es verdad, ya hoy en día. Pero bueno, que digo, quiero una moto donde pueda meter un maletero, donde pueda meter el ordenador, las cosas, y no quede horrorosa. Y consigo una BMW F650 GS, una moto de trail. Y tengo esta moto de trail y tengo amigos muy locos. ¿Y te vas viendo bien? Oye, cada vez en una moto más grande, más... Bueno, de esa pequeñita, de una 2,5, de una Kinko Venox, que era como una moto custom, que yo llegaba bien al suelo, pasé a esta moto que era mucho más grande, llegaba peor. Y entonces me voy a hacer un curso de conducción off-road con la moto. Porque, bueno, yo vengo de familia, como hemos hablado antes, mi padre es piloto, yo corrí en coches también en una temporada en circuitos y para mí controlar el vehículo en el que uno va pues es fundamental. Eso de que te controle el vehículo a ti, no. Entonces me voy a hacer un curso y en este curso, que voy por arena, por piedras, aprendo a manejar la moto por campo, fuera del asfalto, conozco a un personaje que está grabando una serie de reportajes al que yo le brindo mi voz en off, porque esto lo hacía mucho, y acabo yéndome... Bueno, me acaba pidiendo que le acompañe a hacer una serie de viajes en moto y que sea yo quien los grabe, los edite, los locute, tú imagínate. ¿Y qué tipo de viajes? Eran viajes en moto. ¿Pero por España? Por el mundo. Por el mundo. Sí. Y entonces empiezas a viajar... No, y entonces me voy a viajar del tirón. Me dice, voy a hacer un viaje alrededor del mundo, ¿te vienes a ayudarme con la grabación, etcétera, etcétera? Y digo, vale, tienes que conseguir este presupuesto y que BMW te diga que ok, vale. Eso te pidió él. Eso me pidió él. O sea, que quería que en el fondo le produjeras el viaje, tanto a nivel audiovisual como los gastos. Sí. Bueno, los gastos cada uno se lo pagaba el suyo. Vale. Pero bueno, BMW me dijo que ok y no conseguí todo el dinero que necesitaba, pero pensé, Dios proveerá por el camino. Proveerá. Y le dije que tenía todo, le engañé un poco y me fui con él. Y me dijo que esto fue fundamental. Bueno, si vienes conmigo y consigues terminar el viaje, serás la primera española que logre dar la vuelta al mundo en moto. Qué increíble. ¿Y él tenía un itinerario bien pensado? ¿O era tenía un itinerario bien pensado. Yo al principio salía acompañándole él, le grababa, editaba sus... Pero él llevaba, obviamente, una moto y tú también. Sí, cada uno la suya. Yo con mi BMW y él con una que tenía él. Y a los 3 meses, cuando estábamos en Kenia... ¿Cómo fue ese primer itinerario con él? Pues salimos de España hacia Italia... Y esto es 2008, ¿verdad? Para no perder 2011. el hilo. 2008 saqué el carné. Y hasta 2011 vale. Me saqué el carné más grande. Me compré esta moto para poder llevar un top case, que por eso era una moto de trail, estas que llevan maletas por todas partes. Y en 2011 es cuando sale la oportunidad. Sale la oportunidad. Vale. Entonces aprovecho la oportunidad, me voy con este señor, me voy a trabajar con él y si consigo terminar el viaje sería la primera española en hacerlo. Que realmente para mí eso fue un gran aliciente. Porque dije, ostras, esto lo tengo que hacer. Claro. Menudo reto, ¿no? Ser la primera en algo, Qué difícil es. Qué divertido y qué bonito.
y me fui. Lo que pasa es que la relación no fue muy buena. Y porque ibais vosotros dos y solos. ya. Sí, nosotros dos solos. Pero y era una relación, porque al final, no sé, yo me imagino un viaje así tiene que ser una relación, no te digo de pareja, pero tiene que haber una amistad muy grande. Bueno, había una amistad, pero que luego se... Un buen conocimiento. Desgastó. Claro. No, yo no le conocía mucho, ¿eh? No vamos a decir su nombre. No. Bien. Yo no le conocía mucho y me sorprendió mucho su forma de portarse conmigo, por eso decidí que mejor sola que mal acompañada. Entonces salimos de España y hicimos España, Italia. En Italia cogimos un barco, un Rorro, un barco comercial que nos llevó hasta la costa de Alejandría y de allí recorrimos todo Egipto hasta Asuán. Tomamos ahí un barco que nos dejó en Sudán. De Sudán lo recorrimos entero y pasamos a Etiopía, de Etiopía a Kenia, y en Kenia yo ya no podía más y le dije, mira, a partir de ahora tú a Boston y yo a California, cada uno que haga su viaje. Y entonces tú continuaste el viaje. Y yo continué el viaje, sí. ¿Sola? Ese era mi plan B. Y fenomenal, muchísimo mejor que mal acompañada. ¿Y por dónde seguiste a partir de, pues mira, de África? De Kenia metí la moto en un avión hacia a India, recorrí desde Bombay a Chennai, crucé la India, de allí metí la moto en un barco a Australia porque tenía las opciones de Asia, pero yo ya había viajado mucho de mochilera antes. Claro. Y sin embargo Australia es un país que es como muy difícil conseguir llegar, ¿no? Sin porque duda. Está muy lejos. Pero desde Asia, desde India, no estaba tan lejos. Así que metí la moto en un barco, yo me fui en avión, pasé por Singapur y aterricé al final en Australia. ¿Cómo de fácil es meter un barco en un avión o en un barco, perdón, una moto en un avión o en un barco en plan cargo? Antes de la pandemia era más fácil. Ajá. Después de la pandemia ha sido más difícil y más caro. Y hay empresas que hacen eso. Bueno, hay empresas de cargo, sí. Hasta Iberia tiene Iberia Cargo. Sí. Lo que pasa que la moto, igual que un automóvil, fíjate, ahora hay problemas hasta con las baterías de los móviles, es un vehículo que tiene un peligro porque lleva muchos líquidos inflamables, claro. Porque lleva muchas cosas que tienen aire comprimido, como por ejemplo los neumáticos. Claro. Entonces hay que hacer una serie de seguros especiales para que pueda viajar. Pero bueno, tampoco es muy complicado, es cuestión de tiempo. Sí. Y de meterlo en una caja, en un transporte que ellos te dicen que tiene que estar homologado. Que la aportas tú. Que lo aportas tú, sí. Hay empresas que se dedican al transporte de vehículos. Claro. Imagínate cómo llegan las motos desde Italia a España o desde China. Desde las fábricas. Los coches, ¿no? Claro. Que llegan en barcos, en contenedores. Claro. Entonces, bueno, pues nada, esto fue cuestión de semanas en India. Al final conseguí meter la moto en un barco y yo me fui en avión, llegó a Australia, ahí recuperé mi moto y viajé por Australia. Luego el transporte más fácil que he hecho ha sido de Melbourne a Los Ángeles, con Virgin Airlines, que conseguí meter la moto en el mismo avión en el que ibas tú. En el que iba yo, que fue como llevar el equipaje. Sí, prácticamente, claro. Fue muy guay porque llegas a la vez, simplemente tienes que hacer el paso de aduanas con los papeles y vas a la terminal de cargo y recuperas. Y lo recoges, qué increíble. Sí, bueno, la gente alucinaba. Imagínate llegar ahí a DHL y decir, hola, vengo a por este paquete. Y mira, ¿no? Digo, es ese paquete de ahí, un paquete gigantesco, claro, donde cabe debe una estar moto. al límite de lo que te permiten las bueno, parece increíble lo que es capaz de llevar una moto, sí, un avión. Y además la moto va sin la rueda delantera para que quede todavía más compacto, porque te cobran por peso y volumen. Sí, así se llevan un poco las bicicletas hoy en día, claro, mucho más tal. Y alucinaban, ¿cómo que ese paquete? Digo, sí, me lo traían así con un toro, Claro. Y me lo dejan ahí, lo abro y todos alucinando, es una moto. Y yo sí, entonces me ponía ahí a montar la rueda, a echar gasolina, que había ido a una gasolinera antes para llevar el combustible, y flipaban. Qué increíble. Bueno, total, que luego volvemos a tu recorrido, que me parece súper interesante. Después de India, Australia, Estados Unidos, ¿y luego? Pues luego Canadá, Alaska, Estados Unidos otra vez, Centroamérica, Sudamérica. Y ya desde Sudamérica, desde Uruguay, después de recorrerlo casi todo, volví a España y me fui desde Madrid hasta Tokio. Quise hacer el viaje más largo por tierra firme, que es desde España hasta la costa este rusa, hasta un pueblecito que se llama Vanino, que está frente a la isla de Sajalín,
que está encima de la isla de Hokkaido, que ya es Japón. Y eso es digamos, por carretera, lo más lejos que se puede... Claro, por carretera, tú imagínate, llegas desde España... Desde el sur de Europa hasta Lituania, Letonia, Rusia, Kazajistán, Mongolia... Claro. Y en vez de entrar en India, vuelves a bordear toda la India por Rusia, y llegué eso hasta la costa este rusa, donde ya ahí tomé un ferry a su isla de enfrente, y de ahí otro ferry a la isla de Hokkaido, y la recorrí también, y después otro ferry Japón a la isla de Honshu, que es donde está Tokio. Llegué a Tokio y desde Tokio ya regresé en avión a España. Total, que el viaje que hiciste con este señor que empezó y luego... Que fue más de 2 años. Fue más de 2 años, hasta que volviste, fue ininterrumpido. Fue ininterrumpido, excepto de Sudamérica a España, que regresé a España en septiembre y me... Para luego volver a reemprender el viaje, porque tenía que trabajar, tenía que dar había marcas que quería que diera charlas, porque en realidad yo ya había circunvalado el globo. Ya, eso te iba a decir, claro. Sí. Vale, entonces, vamos a ir por partes. Venga. De todos estos sitios que recorriste, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza, ¿y si me quedo aquí? ¿Y si reorganizo mi vida y esta es mi nueva casa? Pues lo he pensado muchas veces, y no solo en ese viaje de vuelta al mundo, que en realidad yo lo que quería era como avanzar, sino en los viajes que he hecho después, que ya han sido como más tranquilos, y sí ha habido sitios que... Tengo sitios así marcados como para mi jubilación. Venga, dale ahí. Mira, a mí me encantaría... ¿Por qué para tu jubilación? Al final, bueno, es una forma tú lo que haces, muchas cosas las puedes hacer... Sí, es una forma de hablar. Bueno, pues por ejemplo, Malawi, hay un puntito en Malawi que se llama Monkey Bay, que es como el paraíso. A mí me alucinó ese sitio. Dije yo, aquí es que me quedaría viviendo... Es más, normalmente no me suelo quedar más de 3 o 4 días cuando estoy viajando, y me quedé 10 allí, y era como me tengo que poner en marcha, y me daba mucha pereza. Es un sitio súper bonito, la gente es súper amable, no es caro, tiene un paisaje muy particular y es muy guay. Y luego, por ejemplo, Sudamérica, Chile, Lima... Hay un montón de sitios en Sudamérica que, como es el mismo idioma y tenemos como una cultura muy en común, una forma de ser bastante parecida, el idioma, pues no me importaría nada irme allí a vivir. Pero vamos, también me gusta mucho Portugal, es que... ¿Crees que al final son los sitios o las experiencias que de forma más o menos casual o aleatoria vas teniendo en cada sitio? Yo creo que son las experiencias, porque si me preguntas por un país al que no volvería, te diría que Egipto. Y probablemente si vuelva, lo vuelva a ver de otra manera distinta y no me desagrade. Pero cuando yo lo pasé, fue en octubre de 2011, y fue unas semanas antes de la primavera egipcia, y estaba el país muy revuelto y el ambiente era muy desagradable y no me trataron bien. Entonces es un país que siempre he dicho que no quiero volver. Quizá por el momento, quizás, claro. Seguro, estoy segura. Claro, claro. ¿Qué tal en la India? La India yo creo que es un sitio que desde luego no le deja a nadie indiferente, ¿no? No. Pues India lo conocía de antes, porque desde el 98 por ahí he viajado a India de mochilera. Sí. Y he ido al Maha Kumbh Mela, que es una locura de gente al lado del Ganges, y he ido al Holi, que ahora está muy de moda. Sí. Y que además de ahí me tuvieron que sacar una vez en un coche de patrulla porque me querían pegar a mí y a unos cuantos fotógrafos que íbamos. Entonces la India ya lo conocía, y efectivamente cuando estás ahí dices, pero ¿por qué he venido a este país con la de gente que hay, que te mete en mano, no tienes espacio vital, es todo como un barullo? Pero luego te vas y, ay, a ver si vuelvo a India, y lo echas de menos. Sí. Es un país efectivamente que no deja a nadie indiferente, y que tiene mucha amiga. Sí, yo escuché hace poco también a un viajero así gran viajero, tipo tú, que la India es como su comida. Es decir, que lo comes, es tremendamente intenso, pica como un demonio, y en ese momento dices, ¿por qué me he metido yo a comer esto? ¿Por qué me va a sentar mal, va a ser terrible y tal? Pero luego hay algo que te engancha y que te echas de menos. Sí. Y hablando con esta persona me decía que eso de que los países son como sus comidas no solo aplica a la India sino a más sitios, pero bueno, lo dejo ahí. Pues tienes razón, no lo había pensado nunca así, pero es verdad, la India es muy intenso como sus sabores y como su picante y
Y hay otros países, por ejemplo, como México, que también utilizan el picante, que es diferente, y es un picante como más de saltar y es verdad que como es un los país... propios mexicanos, sí, que son es un país más divertido y como es. con más... Eso es. Pero también lo da mucho el idioma, ¿eh? Eso es. El idioma es fundamental y yo creo que todos los países hispanohablantes tenemos esa suerte de tener la forma de hablar es la forma de pensar, claro. Y es la forma de vivir y de cómo ve uno el mundo, ¿no? Y en español tenemos una cosa muy curiosa que no tienen los angloparlantes, que es la diferencia del verbo to be. En España tenemos estar y tenemos ser. Y la diferencia entre ser y estar, para mí, ¿no? Bueno, yo creo que para todos los hispanohablantes, es la diferencia entre estar viviendo el presente y saber que las cosas pueden cambiar y dejar de ser como son. ¿No? Porque buena tú estás triste. Esta te la has preparado, Pau. No, que va. me ha surgido. Pero es verdad, siempre lo pienso. Y es una forma distinta de ver la vida y de ver las cosas. El ser y el estar. Tú puedes estar triste, sí, pero no serlo. Hombre, y si eres un ser triste, ojito, ¿no? Claro, pero hay claramente una diferencia. Sí, totalmente. Y qué buenas reflexiones, Alicia. Me ha salido así, qué bien. Fantástico, muy bien. Oye, y te preguntaba esos sitios donde te hubiera gustado quedarte. Supongo que, claro, en todos estos viajes uno ve también pues la cara no tan amable del mundo y toma cierta conciencia que si uno no viaja, pues seguramente ve todas las desgracias y todas las cosas horribles que pasan a mucha más distancia y le influyen menos. ¿Crees que tras ese viaje tomaste conciencia a lo mejor de algunas cosas de las que antes no... Bueno... Sí, desde luego. Oye, está precioso todo de otoño, ¿eh? Me estoy fijando en los árboles, qué bonitos colores. Sí, tomas conciencia de cuando viajas de muchas cosas. La primera es una cura de humildad. O sea, yo lo primero el primer bofetón fue, a ver, blanquita europea, que te crees que tú vives en el mejor sitio del mundo, que tu forma de vida es la mejor, que sabes más que nadie. Ojo, que eso no es así. Que la gente es feliz en muchos sitios y de muchas maneras. Y con poco. Bueno, una de las cosas maravillosas de viajar mucho y de viajar así como yo lo he hecho es que aprendes a querer tener pocas cosas. El minimalismo. Es que te lastra, tener muchas cosas te lastra. Hablemos de minimalismo, Alicia. Creo que es un gran tema a explotar en esta conversación. Te vuelves más minimalista, ¿verdad? Hombre, es que te das cuenta de todo lo que nos impone la sociedad que tenemos que tener y que lo único que hace es como meternos un peso para que no nos podamos mover más rápido. Este amigo, el que te decía que dice que los países son como las comidas de cada sitio, es un tío también minimalista, que entras en su armario, bueno, primero vive en una casa mínima de 90 metros cuadrados y podría vivir ya es más grande que la mía. En una grande, ¿ves? Ahí está la minimalista. Y luego entras en su armario y tiene 5 vaqueros negros, 5 camisetas blancas y unas sudaderillas así... Yo tengo algo más, pero es verdad que no soy ninguna fanática de la moda y no me vuelvo loca comprando. Y compro muy poquito y me dura... mucho. Pues si tengo todavía camisetas de la Vuelta al Mundo, que son de 2011. Hombre, pero ¿y el saborcillo que tiene eso? Pero eso lo debería donar a la ciencia o utilizar de trapillo. Pero digo, pues si total, si cuando voy en moto, ¿qué más me da? Pues me lo sigo poniendo. O sea, no soy muy gastona. Eso es una de las cosas, yo creo que todos los que viajamos nos damos cuenta. Sí. No necesitamos tanto. Yo cuando salí, el primer viaje que hice, la Vuelta al Mundo, iba cargadísima. Llevaba un montón de equipaje. El por si acaso, ¿no? Uf, pero no te lo imaginas. Volví con todos los por si acasos y el siguiente viaje que hice, ya después de esto, bueno, y ahora voy ligerísima, voy fenomenal. Si necesitas algo, pues ya pues lo puedes comprar, apañarás. porque el mundo hoy en día está globalizado y camisetas, ropa, un cacharro lo encuentras en cualquier lado. Pues decíamos que una de las golpe de humildad. Golpe de humildad. Tú no vives en el mejor sitio ni tu forma de vida es la mejor. Aquí somos seres humanos, luego te das cuenta que todos necesitamos lo mismo, todos. Esa es buena también. Un techo, gente que nos quiere alrededor y estar con los que nosotros queremos y comer. Y poco más. No, con eso ya uno puede ser feliz. No necesitas ni el mejor coche, ni el vestido más bonito, ni
Y además, como te falte alguna de esas cosas, bueno, salud por supuesto, pero como te falte alguna de esas cosas, como te falte el techo, el resto no como aporta. te falte gente que te quiera o que tú quieras al lado, ya puedes tener un palacio que eres un desgraciado. Sí, como de hecho así pasa, ¿no? Que muchas veces no la gente con más... que más tiene, mejor vive. Sí, ¿no? Sí, eso es así, eso lo aprendes enseguida. Y yo creo que es lo básico. Y luego también otra cosa que aprendí, yo soy una persona muy impaciente, ¿no? Me gusta hacer las cosas, soy muy exigente conmigo misma, me gusta como que todo, oye, vamos a hacer esto, no sé qué, no ha salido, no me han llamado, ¿por qué? Y este viaje me hizo aprender a ser más paciente. Sí. Qué oriental es eso, ¿eh? La paciencia. Sí, qué suerte tienen, porque me cuesta mucho, ¿eh? Son cosas en las que sigo trabajando, en ser más paciente. Sobre todo conmigo misma. Sí, en quizá, que también tiene que ver con lo que decías de cura humildad, pensar que quizá lo que ocurra o lo que ocurre en la vida no es tan dependiente de nosotros mismos como pensamos, o no está tan en nuestra mano como pensamos, y por tanto tenemos que tener una actitud más, como ahora está de moda, más estoica, ¿no? Más, sí. Bueno. Pero es que eso no nos lo enseñan desde pequeños, es muy difícil, porque a ti te han enseñado a que tienes que ser el mejor en lo que hagas, a que lo tienes que hacer todo perfecto, y además cuando te pones a trabajar en el menor tiempo posible. Y todo eso parece que no... Muy occidental eso. Sí, lo llevamos ahí comprimido y metido dentro y, ostras, cuesta... deshacerse de eso, ¿no? Sí, a mí me costó mucho. Y luego, otra cosa que aprendí es que tenemos un sexto sentido que aquí no utilizamos, que es la intuición, y que cuando uno está solo hay que utilizarlo. Y cuesta mucho hacer caso a tu intuición. Y es de verdad que es un sentido que deberíamos... tenerlo vivo más consciente. Sí. Cuéntame más de la intuición, es decir, ¿a qué llamas ese sexto sentido? ¿A ti no te ha pasado nunca que has dicho, esta persona, pero lo has quitado de encima de tu mente? Sí. Y al cabo del tiempo, zasca. O esto así... Lo que quieres decir es que hay que fiarse más de nuestras... instinto. Eso es, de nuestras sensaciones o impulsos así. Yo creo que sí, y que vivimos en este mundo, ¿no? Que tenemos una señal que nos avisa del no sé qué, el semáforo, lo otro. Tenemos tantos estímulos que nos permiten, permiten caminar sin mirar a los lados, que nuestro sentido de la intuición o nuestro feeling no lo usamos. Y nos llevamos muchos disgustos. Es cierto, sí, o quizá dejamos de descubrir cosas, ¿no? Poniéndolo en positivo, dejamos de hacer cosas por no fiarnos de la porque intuición. No nos lo han contado, porque no nos han dicho que eso es no lo hemos leído, no lo hemos objetivado, ¿no? Y eso es algo también que aprendí a utilizar, porque cuando estás viajando solo, nadie te puede decir, oye, no tienes la opinión de otro para ver más allá de lo que tú ves. No. Y llega un momento y dices, ostras, me voy de aquí, esto no me gusta, esto no me da buen rollo, o al contrario, no, esto me está dando muy buen rollo, me tengo que quedar o tengo que disfrutarlo más. Y eso también por el camino lo fui aprendiendo. Pero eso, fíjate, yo creo que es inherente a la libertad que te da estar viajando a tu aire, en una vida, vamos a decir, pues más parecida a la mía, ¿no? De oficina, de Madrid y tal. Fiarte de la intuición, desde luego lo puedes hacer, pero es como más complicado porque vives mucho más encorsetado. Sí, cierto. Bueno, es lo que yo te digo, te lo daban, tienes todos los estímulos, te lo van dando todo hecho. Claro. Por dónde tienes que cruzar, hacia dónde te tienes que dirigir, cómo lo tienes que hacer. Claro, totalmente. Interesante. Antes de continuar con la charla, queremos contarte algo importante. Desde Bip and Drive queremos ayudarte haciendo tus viajes más cómodos. Con el dispositivo de pago de peajes vía T, evitas colas. Bip and Drive es la empresa líder en el sector y además del pago en peajes te facilita el pago en parkings y parquímetros desde la app. En las notas del episodio encontrarás el link para saber más sobre Bip and Drive y cómo conseguir tu dispositivo. Ahora sí, volvemos con la conversación. Oye, y entonces claro, terminaste el viaje y creo que te pasaste un tiempo, ahora dime cuánto, escribiendo, dando charlas, digamos, de alguna manera compartiendo pues, tus experiencias de los grandes viajes, ¿no? Estuve, hasta que volví a arrancar, estuve un poquito 6 meses, pero escribiendo estuve
años. En paralelo, digamos. Sí, la novela que he escrito, que se llama 360 grados, sí. Está editada por Banda Aparte, una editorial muy chiquitita de Granada, que es muy guay. La recomendamos. La recomendamos. Si alguien quiere leer una novela de aventuras que tiene mucho que ver con la vida, porque hay relaciones y hay retos y... fue como una especie de catarsis. Yo no quería escribir el típico libro de me fui, me pasó esto, quería darle una vuelta más. Soy doña retos, entonces para mí como periodista era un reto, ¿no? Escribir era pura ficción. Bueno, la realidad supera siempre la ficción, está basada en mi vuelta al mundo. Creo que todos los escritores escriben de cosas... Pero no es un diario. No, no es un diario. No es un diario, no. Eso es lo que yo quería, salir de ahí. Quería salir de un diario, quería tener unos personajes y quería que sucedieran cosas, muchas cosas que a lo mejor no me atrevía a contar, o muchas cosas que no podía contar, o que me hubiera gustado que hubieran pasado de otra manera, ¿no? Ya, eso, claro. Y luego, sobre todo, era un reto, escribir algo distinto que lo que hacía todo el mundo cuando venía de viaje. No quería escribir un diario, eso ya lo había hecho en el blog que llevaba escribir, ya lo había escrito en las revistas. Claro. Y estuve 3 años. Escribir un libro es un proceso súper lento, complicado y difícil. ¿Qué aprendiste escribiendo? ¿Viviste el viaje de otra manera? O sea, ¿te llegaste a meter tanto en el libro que en el fondo fue como hacer un viaje casi de realidad virtual, donde tú elegías lo que te pasaba, elegías tu propia aventura? ¿Te acuerdas de esos libros que había hace años? Bueno, fue casi más como... para mí fue, ya te digo, como una catarsis, ¿no? Como volcar todo lo bueno y lo malo que me había pasado y verlo como desde otro punto de vista. Y luego es curioso porque en una novela los personajes al final tienen una personalidad, tienen vida propia. Esto es muy raro, pero quien haya escrito un libro lo sabe. Y al final actúan por su cuenta. O sea, como que te dicen lo que van a hacer. Y fue una experiencia increíble, la verdad, escribir muy dura, pero bonita y muy interesante. Aprendí de nuevo que la paciencia es fundamental y que con prisa no se puede escribir nada. ¿Y qué tal esa fase de pues, dar muchas entrevistas, hablar en diferentes medios, escribir, etcétera? ¿Te llega a cansar que todo el mundo te pregunte ¿y qué tal el viaje? ¿Y qué tal en la India? No, me gusta porque estoy contando lo que yo he hecho, estoy transmitiendo. Yo soy periodista, me encanta contar y transmitir. Eso me divierte, me parece interesante, me encanta el contacto con la gente así directo, me gusta ver la cara de las personas cuando les estoy contando algo y me gusta mucho que me pregunten, contestar. Es un tema que me encanta, no me cansa, lo podría hacer toda mi vida. Y entonces... ¿qué eran los temas recurrentes que iban saliendo ahí en esas conversaciones? ¿Cuál era vamos a decir, qué le sorprendía a la gente de tu viaje? ¿Cuál era la pregunta más recurrente? La pregunta primero era, ¿has ido sola o llevabas un coche de apoyo? ¿En serio? Sí, digo, no iba yo sola. Nadie te veía capaz. Pero no ibas con un coche detrás digo, no, iba yo sola, solísima. Es verdad que ha habido momentos, sobre todo cuando llegué en muchos países, desde Australia ya la gente me conocía por Facebook, porque en esa época no había Instagram. Es verdad. Y me venían al encuentro, quedaban conmigo. En México me acompañaban en todas partes, me decían, no, que vas por esa carretera que es muy peligrosa, te acompañamos, y se iban como turnando y me llevaban de un lado a otro. Pero en realidad iba yo sola y las decisiones las tomaba yo solas. Y luego había muchas veces, efectivamente, que no decía dónde estaba porque me apetecía viajar sola. Entonces esa ha sido una pregunta muy recurrente, pero ¿de verdad que ibas sola? ¿Pero no te acompañaba nadie? ¿Y quién te hacía los vídeos? Digo, se llama trípode. He tardado 1000 años en poner el trípode, pasar por delante, recogerlo, en hacer fotos con disparador. Y luego cuando venía gente pues les pedía, oye, ¿me puedes grabar? ¿Me echas una mano? Esa ha sido una pregunta recurrente. Y luego otra pregunta que además es muy curiosa y eso también le pasa a los viajeros de largas distancias o de mucho tiempo, es ¿cómo te has sentido cuando has vuelto a casa? Tu casa? Que es una sensación, de verdad que es el síndrome del viajero, es una sensación muy rara. Hasta que aterricé, yo creo que estuve meses y aún me quedan todavía como ramalazos que el tiempo no lo controlo tan bien como antes. Me despisto y de repente digo, si han pasado 10 minutos me tengo que ir ya, como que el tiempo me costaba más. Cuando llegué era un desastre, llegaba a todos sitios tarde,
me chocó mucho cuando volví después de 1 año y medio largo, que la gente iba con cara de enfado por la calle. Ya, eso lo dice mucha gente cuando vuelve, sobre todo de ciertos... de África, por ejemplo. Sí, yo iba ahí sonriendo a todo el mundo y mirando a la gente a la cara, a los ojos, y la gente era como, está loca, que va por ahí sonriendo y mirando a la gente, ¿sabes? Mirándome a la cara. Y eso cuesta mucho, lo de no volver a mirar directamente. Sí. Oye, y ahora que vamos a pasar por este peaje y vamos a usar el telepeaje... ¿Dónde lo tienes? Aquí. Qué chiquitín. Sí, hombre, sí, apenas abulta. Te quería hacer 2 preguntas. Una obviamente, si llevas telepeaje en la moto, espero que sí, ¿no? Por ahora no, porque no me muevo mucho por peajes. Vendemos un pequeño brazalete para que los motoristas pues puedan... Te lo iba a preguntar, porque la moto, bueno, claro. esto es así que lo puedes pegar en cualquier lado de la moto, ¿no? Sí, pero bueno, con ese brazalete, bueno, míralo. Y luego la otra pregunta es más, si por el hecho de ser popular, conocida y tal, has tenido que pagar algún peaje por esa fama. Tampoco soy tan conocida, es todo bueno lo que me sucede. No, a lo mejor algún hater, como dicen, de alguien que en YouTube o en Facebook o en Instagram te dice alguna impertinencia, alguna barrabasada, pero no, la verdad es que yo no me puedo quejar, la gente suele ser bastante agradable conmigo, así que no tengo ninguna queja, tampoco soy tan famosa ni tan conocida. ¿Crees que si hubieras hecho tus viajes ahora que las redes sociales están en otra dimensión, hubiera sido distinto? Sí, estoy segura. Hubiera sido más conocida, porque ahora hay otros viajeros que lo están haciendo muy bien y que se les conoce mucho más y que tienen mucho más éxito a nivel internacional, más popularidad. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho eso, porque en el fondo sigo haciendo lo que quiero, que es lo importante, y sigo teniendo gente guay a mi alrededor que me apoyan en todo lo que hago. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta del pase? Esto sirve, por ejemplo, porque en las motos vamos muy poco por autopistas, somos más de carreteritas, pero por ejemplo a mí me interesa para el tema del aparcamiento en Madrid. Sí. ¿Puedo entrar en un parking con el brazalete o aparcar en la calle? Puedes entrar, tenemos, digamos, 2 tipos de parking. Unos, por ejemplo, el del aeropuerto o el de la estación de tren, que tienen una antena vía T parecida a la de los peajes, donde con el aparatito pues la barrera se abre, tanto a la entrada como en la salida. Registras la matrícula del vehículo y entonces la cámara que tiene el parking la reconoce, abre la barrera y lo mismo al salir. No tienes ni que estar pagando ni que estar metiendo etiquetas. Es que eso para la moto es muy guay. Claro. ¿Tú sabes lo que cuesta parar, sacar el dinero, sacar el ticket, que lo llevas aquí, que lo llevas allá, que se te vuela? Eso es muy guay. Pues eso es a través de nuestra app. Y luego tenemos un tercer servicio que es para el estacionamiento regulado, para la zona azul y la zona verde. Son las motos no pagamos. Claro, pero bueno, ya que me has preguntado, aprovecho y lo cuento. Sí, la verdad es que sí. Qué gusto. Muy bien. Oye, entonces sé que ya nos acercamos más al momento actual, que estás involucrada en ciertas causas solidarias, vamos a decir, y quería que me contaras pues, cuáles son y de dónde te viene esa sensibilidad, vamos a decir, por esas causas que apoyas y no por otras. Eso empezó durante la Vuelta al Mundo, que me pidieron cuando estaba por Perú que por favor donara un casco para que lo subastara, para sacar dinero para comprar regalos de Navidad, era esa época, a unos niños de un albergue. Vale. Entonces me pareció tan brutal poder hacer eso, que luego me pidieron que fuera a un hospital. Y tan fácil en el fondo, sí, ¿no? Claro. Fui a un hospital de oncología a hablar con los niños, luego di charlas, claro, me iban llamando, ¿no? Para una asociación de mujeres maltratadas, que eso fue muy impresionante. Cuando llegué a Madrid me recorrí las cárceles madrileñas, hablando, sí, y eso fue increíble. ¿Dando charlas? Dando charlas, pero decía, pero ¿cómo voy a ir a una cárcel a hablar de viajes? Me parece como un poco... Es chungo, ¿no? A bofetear a alguien, como yo que lo me opuesto. Sí, pero sin embargo fue buenísimo. Era para una ONG que ayuda a la reinserción de presos. Y a raíz de eso me di cuenta que toda la buena energía, porque a mí en el viaje me han pasado cosas muy guays, la gente me ha tratado fenomenal, y fue como, vale,
como el karma, ¿no? El viaje me ha dado todo esto, tengo amigos en todos los continentes, me han tratado siempre fenomenal, aunque me han ocurrido cosillas, siempre ha habido un ángel que me ha sacado de allí. Digo, y el balance es claro, esto bueno. Es una manera de devolver este buen rollo, ¿no?, que me ha dado el viaje. Y entonces, siempre son cosas que surgen espontáneamente. Por ejemplo, me voy a hacer un viaje por Estados Unidos, que hice 10.000 kilómetros por el oeste americano. Y me encuentro con un amigo, Gonzalo, que es auxiliar de vuelo. Y me dice, sí, porque yo estoy metido en una asociación para los niños con una enfermedad rara, la laminopatía, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ostras, pues yo puedo recaudar fondos en este viaje. Ah, pues fenomenal, pum, lo organizo, recaudo fondos. Me voy a recorrer los Himalayas y los Annapurnas. Y había habido unos meses antes un terremoto en Nepal. Y me pongo a hablar con no sé quién. Pues tengo una amiga que tiene que han montado una ONG para ayudar a los damnificados, a los niños del terremoto. Y digo, pues recaudo fondo para ellos porque voy a pasar por ahí y voy a poder hablar con ellos y contarlo. Entonces, siempre son causas pequeñas causas que están unidas a mi viaje, que de alguna manera puedo llegar a mostrar para dónde va el dinero. Y lo más bonito de todo, que es de las cosas que yo guardo más en el corazón, fue un viaje que hice en 2018 desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo. Crucé todo África recaudando fondos para una ONG, Amigos de Silva, que perforan pozos en Etiopía. Entonces, los pozos de agua es una cosa súper importante porque tiene que ver con el derecho al agua, claro, el derecho a la sanidad. Bueno, lo más básico que puede haber. Pero es que también tiene que ver con el derecho a la educación de las niñas, porque las niñas son las encargadas en África de ir a por agua a los pozos. Todas las mañanas. Sí, y se caminan de media unos 20 kilómetros al día. Y por tanto no van al cole. Y no aprenden ni a leer ni a escribir. Pero esta ONG perfora los pozos en los colegios. Entonces van al cole, llenan y de paso. Buena idea. Claro, muy buena idea. Entonces dije, ostras, tengo que recaudar para vosotros. Y además estuve con ellos perforando un pozo, que es una tarea tremenda. Estuve una semana hasta que conseguimos dar con el agua, desde las 5 de la mañana hasta que se hacía de noche. Tremendo. Polvo, ruido, tremendo. Es un trabajo tremebundo. Y fue muy bonito porque conseguí más de 6.000 euros, se implicó un montón de gente y además la Sociedad Geográfica Española me entregó un premio, el premio al mejor viaje del año. Sí, lo sé, te iba a preguntar. Sí, y me lo entregó el rey. Qué chulo. He tenido la suerte que en esa ocasión el premio, que no suele ser lo normal, lo entregó su majestad y fue súper emocionante. O sea, fue como un regalo todo. Qué bien, qué interesante. Sí. Y preocupada y conociendo de cerca no solo el hecho de viajar, sino también pues ese otro lado que tienen muchos países. Claro, al final se puede ayudar de dos maneras, ¿no? Involucrándote en esos pequeños proyectos y cuando digo o es I-O, ¿no? Uh-huh. Creando pues cierta sensibilidad entre la gente pues, más poderosa, ya sean políticos, grandes empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, quería escuchar un poco tus reflexiones sobre no solo qué se puede hacer a nivel micro, que ya lo has explicado muy bien, sino de qué manera se podría trabajar con gobiernos, con grandes corporaciones, etcétera, con la gente más poderosa, para que promueva un cambio no solo de abajo arriba, sino también de arriba abajo. Ostras, qué difícil eso. Yo creo que los cambios empiezan siendo micros. Muchos micros hacen algo más grande. A lo mejor involucrar a esas personas en estos micro ayudas, hacerlo por lo personal. Yo creo que sería lo más efectivo, ¿no? Coger a un político y en vez de preguntarle por su ayuntamiento, meterle en el proyecto meterle micro. En el ajo en el micro. Yo creo que eso sería... Y que así tome conciencia y tal. Porque así llega como más a la piel, ¿no? Yo te puedo contar que tengo un proyecto que quiero hacer, no sé qué, y entonces necesito 20.000 euros o 100.000 millones y eso al final va por un tema administrativo o por un tema... Como y que pierde la emoción, ¿no? Sí. Pero si yo te digo a ti como persona, oye, fulanito, ¿por qué no me echas una mano, se lo cuentas a tus amigos? Yo creo que me acompañas. Yo lo haría, y me acompañas, ¿no? Claro. Sería fantástico. Yo lo haría desde ahí, desde abajo, desde gente muy poderosa que está a veces como un poco como por encima de lo que sucede, sí, ¿no? Que sin duda. tienen una zona tan
Sí, que al final su actividad les hace vivir, digamos, un poco aislados. Si yo me puedo llevar a un político o a un gran CEO empresario, claro. Si me lo puedo llevar a Etiopía, ese pueblecito donde estábamos perforando el pozo, me hubiera alucinado. Se hubiera dicho, pero ¿cómo es esto posible? Y de esto depende esta población. Pero es que de esta población puede salir talentos y gente que gracias a este pozo haya podido estudiar y que ha pasado, ¿no? Esta ONG tiene personas, mujeres y hombres, que de pequeños han estado estudiando gracias a los pozos y que luego han sido becados, porque claro, aprovechan al máximo estas personas que les dan la oportunidad, han sido becados, tienen una carrera, estudio afuera y han vuelto a su país y a su zona y eso promueve el cambio de verdad. Sí, y eso yo creo que es lo más importante. Total. Oye, ¿y qué piensas también dentro de las causas, vamos a decir, no solidarias en este caso, pero sí que desde luego nos involucran a todos? ¿Qué piensas de porque sé que también has estado recientemente involucrada, de la movilidad eléctrica, las fábricas de baterías, que parece que tienen también una pequeña cara B dentro de lo que es el paso de los motores de combustión a la electricidad? Cuéntame un poco. Pues mira, cara B, ¿cómo ves tú esto? Cara B tenemos todos y todo, porque a no ser que nos movamos por aire con una vela o por agua y suelte vapor, todo tiene una cara B. Toda la tecnología tiene una cara B. Eso lo tenemos que asumir y tenemos que intentar que esa cara B sea lo más chiquitita o lo menos dañina, ¿no? Dañina posible, lo menos dramática. La movilidad, la nueva movilidad, a mí me encanta. Hace años me fui con una moto eléctrica a Suiza, me hice 3.000 y pico kilómetros en moto eléctrica pues creo que ya han pasado 5 años, cuando todavía nadie iba casi ni en coche a viajar. Y me encanta, y creo que es una solución tremenda para las ciudades, para evitar, aparte de los gases, el ruido, que es una de las fuentes de contaminación más grandes que tenemos. Sí. Entonces creo que es muy importante el ruido de los de fuera y el de los de dentro. Mira qué gustito estamos en un vehículo eléctrico y qué pocos nervios tenemos. Si fuéramos en un vehículo a motor, sería diferente. Entonces a mí me gusta mucho, estoy en pro de todo esto. Creo que todavía nos quedan muchos pasos, creo que se está implementando en las ciudades, desde luego que todo el tema de las baterías está evolucionando cada vez más, llegará un momento como en los móviles, que antes llevábamos un zapatófono y ahora es una pila muy chiquitita y muy segura, que no sale ardiendo. Creo que también tiene que haber otras fuentes de energía limpia, como puede ser el hidrógeno. No todo va a ser eléctrico, no todo va a ser gasolina, creo que en el futuro va a haber diferentes energías para diferentes cosas. O sea, una cosa va a ser para los viajes largos, para el transporte pesado, para moverse por las ciudades. Creo que va a haber diferentes... Y creo que hay que apoyarlo porque siempre va a mejorar nuestro mundo. Las baterías, bueno, pues ya se están reciclando en muchísimos sitios. Sirven para dar luz y para tener contenedores de energía para cuando hay apagones o para ciudades donde no llega, países donde no llega un cable de electricidad. Entonces creo que con buenas ideas y con gente que piense en qué quiero dejar a mis nietos, no a mis hijos, a mis nietos, este mundo va a ser mejor y todo va a evolucionar. Y desde luego que en las ciudades yo creo que ya se está notando, ¿no? Que tenemos, yo tengo una moto eléctrica para moverme por Madrid. Es verdad que tengo que ir una vez a la semana con mi batería, me la tengo que subir a casa y cargarla, pero estoy encantada de hacerlo. Es como la de una bici eléctrica, es una batería pequeñita y me la puedo enchufar, si tengo garaje lo puedo enchufar a un enchufe del garaje, pero si no me la subo a casa. Y el esfuerzo merece la pena. Sí, totalmente. Al final sí que creo que también tiene que haber, y lo comentaba con un invitado del podcast en otra ocasión, que también en paralelo a la adopción de vehículos, pues de una movilidad más amable, como puede ser una moto eléctrica o una bici eléctrica también, ¿por qué no? También los hábitos nuestros tienen que cambiar un poco. Es decir, hacía la reflexión con este invitado que muchas veces en España, hablamos en España como espejo de lo que a lo mejor
se hace en los países nórdicos, que tienen otra filosofía. Nosotros como que nos pensamos, ¿no?, que tenemos derechos, ¿no? Sí. Mientras que el sesgo automático en otros sitios a la hora de conducir, pues es que tenemos que tener, no sé, una deferencia o ceder siempre el paso al que se incorpora, ¿no? Es algo filosófico, sí, en el fondo, ¿no? No es tengo derecho a salir, sino la otra persona tiene prioridad o no sé cómo expresarlo. Se llama educación vial y respeto. Creo que si estás bien educado, respetas a los demás y por lo tanto no vas metiéndole el morro a nadie ni pegando pitidos. Pero es fundamental para echando convivir. La bronca. Claro. Que la gente, tú como, bueno, pero me quieres dejar en paz que ya tengo padre. Claro. Perdón o no. Pero en esa convivencia entre vehículos grandes y pequeños hace falta ese cambio no solo tecnológico, sino pienso de educativo, porque siempre, es muy difícil. Siempre nos hace falta educación vial. Yo creo que es algo que los países hispanos, latinos, bueno, no, sí, porque en Italia también son así, latinos. Nos cuesta mucho más lo de ceder el paso, lo de compartir. Eso es, la vía. Pero sí. ¿Por qué crees que es así? Pues yo creo que es por nuestro carácter y por la poca educación, que somos muy poco serios, que para unas cosas está muy bien. Somos gente que reaccionamos, que enseguida cambiamos. Somos solidarios. Sí, pero es distinto. Una cosa es que yo haga un esfuerzo para ayudarte a ti, que no te conozco, y otra cosa es que te tenga ahí delante, que te estoy viendo ya, y que me estás metiéndote en mi espacio. Pero es un poco un contrasentido. Sí, pero ¿sabes también por qué? Porque vamos a mirarlo por el otro lado. Los países nórdicos es gente que son muy cuadriculados. Sí. Y que son poco, ¿cómo se dice la palabra? Improvisan poco, ¿no? Sí, improvisan poco. No tienen ese sentido de, bueno, pues no pasa nada, pues lo hacemos. Esto les cuesta, entonces se rigen muchísimo más por las normas, no se salen de las normas. Y si les han puesto la norma de que hay que ser en los pasos de cebra, con el de enfrente y hay que dejar un espacio de 1,5 metros, lo hacen. Nosotros somos más de 1,5 metros, más o menos, que sea más o menos. Medio metro, que tampoco pasa nada. Yo creo que eso ellos no lo piensan así, se están saltando la norma del 1,5 metros. ¿Cómo se van a meter ahí? ¿Cómo van a meter el morro un poquito más allá? Si está prohibido. Ya. Pero nosotros somos muy de, anda, mira, fíjate, si es que se no cabe, venga, pues se achucho un poco más. Ya. ¿Qué tengo prisa? Es así, venga. es así. Entonces, todo tiene, para unas cosas es bueno ser así, porque cuando hay un problema encontramos muchos más caminos para solucionarlo rápidamente y sin embargo la gente del norte, los japoneses que son, madre mía, yo sudé tinta para explicarles según qué cosas, que no, hay cosas que no entienden, que es como, ¿pero qué estás haciendo? Y tú, no, bueno, como eso está cortado, pues hago así. Si voy en moto y paso, ya, bueno, porque está cortado. Ya, bueno, pero oiga, que hay un trocito de acera y sigo mi camino y no me tengo que dar toda la vuelta a la manzana. Entonces, sí es verdad, necesitamos un poquito más de educación vial y de respeto, que por otro lado, para otras cosas nos viene bien. Sí, pero y creo que además, no sé, en otros ámbitos de la seguridad vial, aparte de que los coches, los vehículos cada vez son mejores y más seguros, sí hemos progresado mucho más. Ahora pues es muy difícil ver a alguien sin cinturón, o sea, barbaridades que cuando éramos pequeños hacían, yo creo que ya se hacen menos, o al menos tengo esa sensación. Como motorista, sí, tengo la sensación, no, lo sé, todo el mundo va mirando el puñetero móvil. ¿Sí? ¿En los coches dices? No os imagináis, hasta que no vas en una moto, que vas viendo, se ve mucho mejor. Miras mucho por los retrovisores de los demás para ver si ese señor o esa señora te ha visto, para ver si está al tanto de que tú vas a pasar entre su coche. Sí. No sabes la cantidad de gente que hay con el móvil. Se te mete un coche, le pitas, que encima ni lo oye, porque encima va con la música, claro, y las motos no tienen un claxon como el de un vehículo, que ni te ve. Y cuando pasas al lado es que va con el móvil enredando. Bueno, chico, pues desde aquí, Alicia... No uséis el móvil, bien, el móvil Alicia. No, peligrosísimo. Totalmente. Te despistas, se te va el coche y que se te vaya el coche, si es que además, tú imagínate darle un golpe a una moto. Ya te digo. Tú no te vas a hacer daño, pero va a caer sobre tu conciencia que igual a esa persona la has roto un hueso o la has matado o la has dejado
en stand-by durante un tiempo. Sí, yo estoy sobre todo pensando en eso, en lo que decíamos antes, en esa convivencia entre esa moto eléctrica, bici eléctrica y el resto de los coches, que cada vez va a ser más así. Y si ahí no ponemos todos un poco, no arrimamos todos un poco el hombro, pues va a ser muy difícil. Sí, hay que estar calmado, respetar, nadie va a llegar antes por achuchar al de adelante. Totalmente. Muchas veces... mira esa, metemos un pitido y es una persona mayor. Total. O es alguien que se acaba de sacar el carné y va un poco más perdido. Yo me acuerdo cuando me saqué el carné que bueno, no podía ni oír música a la vez que conducía porque me Oye, hablando de música, ¿tú cuando vas en la moto escuchas música? A veces sí. Sí. Sí, cuando voy, por ejemplo, cuando me hice la Transiberiana, sí que iba con música. Cuando entro en las ciudades no, porque quiero estar al tanto del tráfico. En algún viaje largo, de carreteras muy facilongas, que no me apetece pensar, porque se piensa mucho en moto, pongo música y voy escuchándola. ¿Y cómo es tu kit de música? ¿Es Bluetooth? Sí, ¿Cómo lo llevas montado en la moto? Va por Bluetooth, llevo un intercomunicador. Es verdad que en España está prohibido utilizarlo para usar música, sí que puedes utilizarlo igual que el manos libres del coche para contestar al teléfono y para oír el navegador. Claro. Por la ciudad no lo utilizo, señores, no me pongan multa, y va unido al móvil. Va unido al móvil. Sí, claro. Va unido al móvil por Bluetooth y lo vas escuchando dentro del casco. Y llevo música de todo tipo, ¿eh? Lo mismo, mis listas son de... No me lo digas, te lo digo. Que tengo una gran pregunta para el final del podcast, que por cierto nos estamos aproximando ya. Ya estamos llegando, sí, qué pena. Al final. Se me está haciendo muy corto. Bueno, me alegro. Y la pregunta es, imagínate que después de años y tal, dices, oye, me apetece volver a hacer un gran road trip. Pero, a diferencia a lo mejor de otros viajes, aquí no vale ninguna planificación. El road trip empieza mañana. Vale. La pregunta es, ¿con quién lo harías? Si quisieras hacerlo con alguien. Sola es también una magnífica respuesta. ¿Por dónde sería? Y ¿qué música sonaría, si es que sonaría alguna música en esos... ¿Miles de kilómetros? Eso lo pones tú. Pues mira, te voy a contar algo mucho más inmediato. Venga. Quiero ir a hacer, es mi sueño, llevo años intentándolo, al final nunca lo consigo, pero lo conseguiré. Quiero hacerme la Transamazónica. La Transamazónica. Sí, que es cruzar todo Brasil, pero no por Sao Paulo, no. Por mitad de la selva. ¿Empezando en Manaus o terminando en Manaus? O empezando en Paraguay y terminando en Colombia. Vale. Transamazónica. ¿Con quién me la haría? Me encantaría poder hacerla con mi amiga Marcia Susaeta, es una gran viajera sudamericana, chilena. La saludamos desde aquí. Sí, la saludamos, Marcia, te quiero, pero no me importaría nada hacerla con mi pareja actual, Ajá. que me lo paso muy bien con él, o con mi ex pareja de ya hace muchos años, con la que he viajado mucho, Daniel Jimeno, que es otro crack. Para viajar es un compañero maravilloso. Sola me apetece menos, fíjate, ya estoy en un punto que lo haría mejor acompañada que sola. Bien. Y música, dependiendo, o sea, habría música divertida, música en español que pudiera cantar cuando estuviera por sitios facilones y contenta, y luego habría música así, mucho música electrónica, que me gusta mucho cuando estuviera ahí por sitios complicados y tuviera que... Me pondría Prodigy, es que soy un poco radical. Prodigy, por ejemplo, sí. Prodigy. Cuando estuviera ahí por Trialeras o por la arena, así música que me empujara y me diera... Pero vamos, que luego... el miedo, ¿no? Sí, que me diera energía para continuar. Pero también me podría escuchar música clásica o me podría escuchar una música, yo qué sé, desde un fado que me encanta... ¿Fados, hasta sí. Así cuando estuviera más con morriña me podría... ¿Te gusta Portugal? Me encanta Portugal. Sí. Mira, es un país... Es algo que apreciamos, que estando tan cerca y teniendo tanta relación, yo creo que en general deberíamos hacer muchas más cosas con Portugal. Sí, son nuestros primos. Total. Son nuestros primos. Y tengo muchos muy buenos amigos portugueses. La verdad es gente en general encantadora, ¿verdad? Y súper educada. Muy educada. Yo cuando voy a Portugal digo, ¿pero por qué nosotros no somos así de educados? Sí. ¿Pero dónde hemos perdido la educación y en qué momento de nuestra historia hemos dejado de ser así de agradables? Lo que decíamos antes
de tener esa deferencia con los demás, tal, ¿verdad? ¿La tienen? Sí, yo creo que a lo mejor porque los portugueses han tenido un poco más de influencia inglesa que nosotros, sí. Y nosotros, sin embargo, a los ingleses les tenemos un poco de manía. Sí, puede Cosa ser. que no me extraña, ¿eh? Puede ser. Yo soy la primera que digo, prefiero estar con un italiano que con un inglés. Ya, pero es verdad que los portugueses han tenido otra influencia. Pero sí, bueno, que son muy educados. Me encanta Portugal. Mira, igual es un país para irse a vivir, una temporada. ¿Sí? Puede ser, sí. Está cerquita de la familia y es un país bonito y se come bien y tiene un buen clima y es muy bonito Portugal, me encanta para la moto. Claro. La Nacional 2 portuguesa es una pasada. Oye, y a una persona que ha viajado tanto, al final, lo describías tú antes muy bien, pues eres una persona inquieta de por sí, ¿no? ¿Crees que tendrás una residencia fija, pues bueno, cuando seas mayor y digas, mira, pues ya no me apetece seguir dando tumbos, o no? O a veces fantaseas con la idea de tener una vida, vamos a decir, semi-nomádica. Yo creo que voy a estar moviéndome hasta que mi cuerpo me lo permita. Y siempre he soñado con, cuando sea viejecita, en vez de tener una casa, tener un Unimog y seguir moviéndome por África. Me encantaría terminar así mis días. Pero sí es verdad que me gustaría, con mi pareja actual, lo típico que tienes sueños, ¿no? Y uno es pues conseguir una casa tipo un palacete de estos que hay abandonado, reformarlo y tener un bed and breakfast y vivir en un sitio bonito, sí. Pero con perros, por supuesto, y gallinas, y poder recibir a otros viajeros que vengan a pasar una noche y a desayunar contigo. Sí, yo eso creo que esa idea de tener un bed and breakfast al que viaja mucho también se la pasa por la ¿verdad? Porque por así cabeza. Sigues con el hilo, sí. Sigues recibiendo viajeros y entendiendo el mundo de otra manera que te llegaría a través de estas personas. Oye, ¿y una agencia de viajes? Bueno, alguna cosa de estas. Una agencia de viajes no tengo, pero lo que sí que tengo... ¿Acompañas viajes? Sí, organizo viajes en moto para fines de semana, para semanas, viajes sobre todo por España de fin de semana. Ahora en noviembre nos vamos a Soria con la moto a visitar una zona de las que menos se conocen en moto y va a ser súper divertido porque yo hago muchas actividades. Son viajes muy chiquititos, cabemos todos en una mesa, son exclusivos, estamos en unos hoteles maravillosos que solo estamos nosotros, hoteles como lo que a mí me gustaría hacer, una cosa así. Montar, sí. Y por ejemplo, en esta ocasión en Soria vamos a buscar setas. Hemos conseguido un guía, buena, es la época, además. Unas licencias y nos van a enseñar a descubrir las setas, a cocinarlas. O sea, hago muchas cosas que tienen que ver con la moto, pero con todo lo que rodea a la moto. No es solo montar en moto y ya está. Es ver el mundo desde la moto. Tal. Qué interesante, qué interesante. Sí. Lo que pasa muchas veces es, ¿no?, como al que le gusta comer, que fantasea con montar un restaurante, luego, bueno, montas un restaurante y es de todo menos sencillo. Ya. No. Hacer estos viajes que hago, que son cortitos y pequeños y muy exclusivos y de muy poca gente, somos un grupo de amigos al final, es complicado, porque hay que rascar mucho y organizar y son muchas horas delante del ordenador y hablando por teléfono. Yo además soy una maniática y controlo hasta... ¿Son viajes abiertos a cualquiera? Sí. Sí, a partir de motos de 400 centímetros cúbicos, 350 a 400, porque hay trámites de autopista alguna vez, puede venir el que quiera, con o sin experiencia. ¿Y dónde pueden saber un poco más? En mi página web, aliciasornosa.com, o a través de redes sociales, que es Alicia Sornosa, pues como en Instagram. Queda dicho. Oye, Alicia, ahora sí que sí, llegamos al punto donde empezamos la conversación hace un ratito. Vamos a dejar pasar a esta señora. Y nada, que me lo he pasado muy bien hablando. Yo creo que han salido cosas chulas, reflexiones interesantes, y espero pues que hayas estado cómoda. Súper cómoda, ya te digo que se me ha hecho cortito. Llévame a dar otra vuelta, que estoy muy a gusto. Qué bien. Así que nada, ya llegamos aquí y nada, muchas gracias por todo y que te vaya muy bien. Oye, me voy a comprar la pulserita para la moto. Eso espero. Luego te damos un código de descuento. Fenomenal. ¡Ay, qué bien! Y además se lo voy a contar a un montón de gente. Gracias, Alicia. Un placer.